que buscar la causa, cuál es la enfermedad de base detrás de todo el sangrado nasal que estamos presenciando. Es muy frecuente, generalmente con poca cantidad y espontánea resolución, pero en determinadas situaciones puede poner en riesgo la vida del paciente. Tiene una presentación bimodal. Eso significa que pues, puede presentarse en dos etapas de la vida, en niños antes de los 10 años o en personas adultas mayores de 60 años, que mencionaba también en el artículo que puede ser causa de que los pacientes ancianos se puedan internar en el hospital. Bueno, es muy importante saber cuál es la irrigación nasal, ya que es ricamente vascularizada para que cumpla sus diferentes funciones. Recibe irrigación del sistema carotídeo tanto interno como externo. Tenemos que saber que la carótida interna va a tener una rama que es la rama oftálmica, y esta me va a dar ramas etmoidales, lo cual me van a penetrar por el conducto óptico y de esa manera me va a poder irrigar toda la zona nasal que vamos a encontrar. Podemos observar aquí la arteria oftálmica que me va a dar ramas de las arterias etmoidales. Y hablando del sistema carotídeo externo, pues una arteria muy importante que tenemos que tener en cuenta es la esfenopalatina, que es la que me da principal aporte, es rama de la arteria maxilar, que también proviene de la carótida externa, y esta esfenopalatina es la arteria que se va a ver comprometida cuando hablamos de un sangrado en la zona posterior. Más adelante vamos a ver la clasificación según la zona, ¿no?, anterior y posterior, y vamos a ver también la frecuencia más adelante. Entonces podemos observar aquí la arteria esfenopalatina, la arteria que es rama de la arteria maxilar, que es rama de la carótida externa, y pues aquí vemos, ¿no?, toda la irrigación, pero por otro lado, ¿no?, la carótida interna, que también ya pudimos observar que me va a dar la rama oftálmica y las ramas etmoidales. Entonces, hablando de lo que mencioné hace ratito, tenemos la zona anterior y la zona posterior. El plexo de Kieselbach me va a ser el plexo comprometido cuando hablamos de un sangrado anterior, que es el sangrado anterior es la más frecuente, del 90% por ahí, lo cual me va a comprometer la arteria labial superior, también me va a comprometer la arteria esfenopalatina, la palatina y las arterias etmoidales. Y también tenemos otro compromiso que me va a dar otro plexo que va a ser comprometido hablando de un sangrado de la zona posterior. Aquí tenemos el sangrado anterior, como mencioné, aproximadamente el 90% de las epistaxis con relación al plexo de Kieselbach, que es muy vascularizado y frecuentemente en niños, y el posterior es obviamente el 10% restante. El sangrado de mayor magnitud, principalmente la arteria esfenopalatina, y se da generalmente en las personas mayores. La mayoría de las epistaxis van a ser autolimitadas, van a ceder con una simple maniobra de compresión nasal, que es la maniobra de Trotter, vamos a ver más adelante en qué consiste, pero solamente menos del 10% me van a llegar a requerir un manejo médico y tratamiento en un ámbito intrahospitalario, ¿no?, que se puedan internar. Hablando de las causas, como bien mencioné al principio, es solamente un signo clínico, ¿no? Vemos solamente, por así decirlo, la punta del iceberg, que nos va a cubrir una enfermedad de base en sí. Pueden ser las locales, idiopáticas, traumáticas, cuerpos extraños, factores ambientales, rinitis específicas que me pueden inflamar la mucosa y también pueden causar epistaxis, o también neoplásicas. Y las sistémicas, enfermedades infecciosas, cardiovasculares, discrasias sanguíneas y las causas endocrinas. Hablando de las idiopáticas, pues principalmente puede ser una hemorragia espontánea, que se da generalmente en niños, y se atribuye a su inicio a mínimos traumatismos, a desecación u otras causas, pero ninguna certera y no hay ninguna causa en sí que me diga, no, por esto se da, es todavía una causa idiopática, como bien el nombre lo dice. En los traumatismos, como sabemos, ¿no?, la pirámide nasal está expuesta, entonces es muy fácil de que pueda sufrir algún traumatismo. O también los niños, ¿no?, que se manipulan la nariz, se meten cosas a la nariz, fracturas de los huesos propios de la nariz, o también intervención quirúrgica nasal o la endoscopía funcional nasosinusal. El cuerpo extraño debemos sospecharlo en niños más que nada que presentan rinorrea purulenta, esto porque puede estar asociado a una infección asociada, ¿no?, a una infección bacteriana, y que se asocia a una epistaxis ipsilateral. Hablando de las causas locales,
Pues tenemos las rinitis inespecíficas, que pueden ser epistaxis, que obviamente, ¿no? Como mencioné al principio, es carácter inflamatorio. Factores ambientales, las grandes alturas, es un dato muy importante también que encontramos, que las grandes alturas tienen un ambiente seco y también una presión atmosférica más baja, por lo que esto me puede causar que se formen unas costras, esas costras se laceran y pueden causarme hemorragia. A nivel, hablando de los neoplásicos, pues pueden ser tumores malignos o malignos, y un buen examen clínico al inicio nada más podemos poder determinar que se trata de una neoplasia. Tumores malignos, entre ellos el carcinoma epidermoide, adenocarcinoma, melanoma, pueden revelarse por una epistaxis. Los tumores benignos, como el fibroma nasofaringeo, que se va a caracterizar obviamente por una rica vascularización que presenta. El angiofibroma del tabique o pólipo sangrante del tabique puede también ser causa de una epistaxis. Hablando de las enfermedades sistémicas, tenemos enfermedades infecciosas, ya sea vírica o bacteriana, altera la capa de la mucosa y permiten el sobrecrecimiento de cepas virulentas que dan lugar a una sequedad, costras y hemorragia, ¿no? Finalizando con la epistaxis. Las cardiovasculares, un aumento de la presión arterial, también personas hipertensas, causas endocrinas, se relacionan con la menstruación vicariante y con situaciones o patologías productoras de un aumento de la presión arterial, como el embarazo, el feocromocitoma, que es un tumor primario productor de catecolaminas, o distintas causas endocrinológicas de nefropatía. Bueno, hablando de las discrasias sincrónicas, tenemos a la enfermedad de von Willebrand, que es un trastorno autosómico trastorno de identificación. Esto puede presentarse hasta el 1% de la población pediátrica y generalmente se va a dar porque las personas que tienen esa enfermedad sangrar con ciertos procedimientos que no deberían sangrar. Mencionaba también que con ciertos procedimientos tales podían hacer hemorragia y pues no, eso no es normal. Podemos hablar de la hemofilia. Pues son los dos, ¿no? Tipo A y tipo B, pero el tipo C presente en el podemos estar con epistaxis, gingivorragia, aunque es menos común, pero una causa de las hemofilias es también realizar hemorragias intracraneales. Las epistaxis inducidas por fármacos, principalmente no tenemos anticoagulantes y los antiagregantes plaquetarios, como la son los más frecuentes causas de epistaxis. Aunque también inhibidores de antibióticos o cancerígenos también. Ahora, hablando de la evaluación en sí, llega el paciente a urgencias y lo que tenemos que hacer es justamente todo de una manera simultánea, ¿no? Tanto una anamnesis completa y siempre orientándonos hacia la parte de la nariz y también de la faringe. Se puede presentar una hipovolemia, tenemos que pues pensar, ¿no? Vamos a hacer una reposición. También podemos hacer una evaluación completa, ver si tiene alguna tendencia especial, o si el paciente tal vez, no sé, tiene antecedentes de hipertensión, vino un niño jugaba básquet con sus amiguitos y se golpeó, o sea, indagar cuál es la causa de la epistaxis. Y antecedentes alérgicos u otros que puedan orientar acerca de la etiología de la epistaxis. Tratamos de poner, por ejemplo, viene un paciente de edad de la infancia y poder al menos determinar a cuál nos podemos orientar. Por ejemplo, en la infancia puede ser una inflamación de la mucosa, cuerpos extraños o traumatismos, o una epistaxis hepática. En la pubertad generalmente están asociados a cambios hormonales, ¿no? Como las aunque también tenemos el angiofibroma juvenil. Aquí esta imagen es un angiofibroma juvenil que fue un caso de la clínica Wood Hope, que pues al final el paciente tuvo una resección quirúrgica. También tenemos desviación del tabique nasal, que es una causa de epistaxis. En los adultos pues, hipertensos, en el embarazo mencionaba que después del parto esto se podía autolimitar, una úlcera trófica, pero
nasal, cuerpos extraños también o tumores. En las epistaxis de edades mencionaba que eran generalmente las enfermedades congénitas, ¿no? Entre este grupo puede entrar, ¿no?, las hemofilias o el síndrome de Rendu-Oslild-Weber, que va a presentar el paciente telangiectasias. El diagnóstico, bueno, en sí es observacional, no vemos el paciente. Un poquito de arroz. Sin embargo, para poder determinar el factor etiológico, tenemos que hacer un examen directo de las fosas nasales. Por lo que mencionaba que en la mayoría de los casos nos va a revelar un origen exacto de las epistaxis. También se pueden pedir imágenes diagnósticas, pero eso está más que nada reservado para aquellos pacientes que pues tienen epistaxis recurrentes o que no se resuelven tras el manejo inicial, que vamos a ver ya cuál es, y aquellos pacientes que ya tienen planeado una cirugía y más que nada para que tengan una referencia anatómica. Bueno, el manejo inicial, como estamos viendo aquí, bueno, vayamos a este cuadrito rojo primero. Se dice que podemos tener un tratamiento inmediato, que es el tratamiento del signo, y el inmediato, que es más que nada búsqueda y tratamiento de la causa. Para hacer un tratamiento inmediato, tenemos que hacer esta maniobra, que es la maniobra de Trotter. El paciente tiene que inclinarse hacia adelante, nunca hacia atrás, porque de una u otra manera puede deglutir su propia sangre y se puede hasta broncoaspirar con su propia sangre. Entonces, esta maniobra tiene que el paciente inclinarse levemente hacia adelante, tapar las fosas nasales, ¿no? Tapar las narinas y esperar unos 5 a 15 minutos para realizar una hemostasia. Si es que este manejo no se logra, entonces de aquí vamos a las distintas tipos de tratamiento posteriores, como es la cauterización, que este es el método de elección cuando existe un vaso sangrante en la zona anterior del tabique. En la compresión vestibular, como mencionamos al principio, ¿no?, es esa maniobra de Trotter, es de gran ayuda, ya que la cauterización se tiene que hacer sobre una superficie seca. Si es que esto fracasa, ya vamos al taponamiento nasal, que tiene que ver con el taponamiento nasal anterior y el taponamiento nasal posterior. Bueno, en la cauterización podemos observar en esta imagen, ¿no?, que tenemos el lugar de la zona sangrante, que está, pues, no está activo. Aquí lo está cauterizando con nitrato de plata, que se dice, ¿no?, que es el principal componente para poder cauterizar. También podemos usar vasoconstrictores tópicos, ya que eso me va a ayudar a la disminución del sangrado, lidocaína 4 al 10%, y de una u otra manera el paciente va a sentir menos molestia a la cauterización. Se comienza alrededor del punto sangrante para finalmente llegar a él, puesto que un sangrado activo me va a reducir el porcentaje que ese procedimiento sea un éxito. No se recomienda una cauterización en ambos lados del tabique por riesgo de perforación, y cuando este procedimiento termina, pues es exitoso, entonces recomendamos al paciente que pueda estornudar con la boca abierta, evitar manipularse, evitar sonarse la nariz, porque puede generar una nueva epistaxis, ¿no? Y colocamos un ungüento antibiótico en las fosas nasales por una semana. Si es que eso no es suficiente para poder llegar a una hemostasia, entonces vamos al taponamiento nasal anterior, que primero tenemos que identificar la fosa nasal sangrante. Luego cogemos, ¿no?, nuestros implementos, que van a ser gas estéril. Lo ideal es que sea lubricado con un ungüento antibiótico para evitar el shock tóxico, así mencionaba. Y podemos también poner una anestesia tópica, puede ser lidocaína 2 a 2%, o epinefrina, o oximetazolina. Entonces, vemos en esta imagen que pues vamos a colocar, vamos a introducir toda la gasa estéril como tipo acordeón, por así decirlo, siempre dejando una mechita de gasa para poder retirarlo posteriormente, ¿no? Nunca meterlo todo, porque luego, ¿cómo lo vamos a sacar? Entonces, vigilamos al paciente de aproximadamente de 10 minutos para asegurarnos que la hemostasis se dé de forma correcta. Algo que tenemos que tener en cuenta es que si este procedimiento fracasa, tenemos que hacer el taponamiento anterior de la fosa nasal contralateral, o sea, al otro lado. Si es que de esa manera sigue el sangrado, entonces aquí vamos con el taponamiento nasal posterior, que aquí dice, ¿no?, realizar inicialmente el segundo paso descrito para el taponamiento anterior, o sea, la otra fosa nasal. Aquí vamos a usar una sonda Foley que se va a introducir atravesando las coanas
Y luego vamos a decir al paciente que abra la boca para poder observar la punta de la sonda Foley en la orofaringe. Luego vamos a inflar el balón, ya sea con aire o ya sea con agua estéril. Y entonces, cuando ya podemos ver que está inflado, por así decirlo, tenemos que retroceder para sacarlo hasta que podamos encontrar una resistencia. Encontramos la resistencia de la sonda Foley y de esa manera podemos clampar, ¿no?, la fosa nasal para evitar que la sonda Foley se pueda salir y de esa manera ya pues tendríamos el taponamiento posterior, que es un paciente con taponamiento nasal posterior bilateral realizado con sonda Foley. Ya para ir finalizando, hay algunos actos médicos erróneos que tenemos que evitar ante estas circunstancias. Por ejemplo, viene el paciente con epistaxis profusa, entonces lo primero que se nos puede pensar puede ser, está sangrando, está anticoagulado, le voy a dar algún coagulante. Pues no, eso no se tiene que realizar, ya que el tratamiento inicial no es médico, sino sencillamente de tipo instrumental, una cauterización o tal vez simplemente una maniobra de trotter, ¿no? Simplemente compresión. Es un error tratar de evaluar la pérdida de sangre tras una epistaxis severa con los valores de hematocrito o hemoglobina, ya que es necesario que pasen 24 a 48 horas para que recién se modifiquen los valores. Puede que esté con un sangrado profuso y nosotros queramos, quiero ver cuánto de hematocrito quiere, pero va a ser prácticamente por gusto. Estamos perdiendo un tiempo valioso de tratar la epistaxis en sí, en vez de sacar estos exámenes que todavía van a demorarse 48 horas en modificarse. Se debe repetir hasta 2 intentos de taponamiento anterior, como mencioné, antes de realizar un taponamiento posterior. Y como conclusión, la epistaxis es un signo clínico frecuente en la patología otorrinolaringológica, generalmente con poca cantidad y espontánea resolución, pero en determinadas situaciones puede poner en riesgo la vida del paciente. Para su tratamiento debe recurrirse a una verdadera progresión terapéutica que va desde la simple compresión bidigital, la maniobra de Trotter, hasta las ligaduras arteriales. La conducta práctica ante toda epistaxis siempre se basa en los mismos principios. Primero, la valoración de la repercusión. Segundo, la realización de una hemostasia. Y tercero, investigar la causa etiológica en sí. Y bueno, algo que también podríamos agregar a esta exposición es que también podríamos culturizar al paciente, ¿no? Educarlos, decirles que si es que presenta algún tipo de epistaxis, más que ahora que estamos en una pandemia o estábamos en nuestras casas, no podíamos ir a los hospitales, decirles que pues puedan hacer esta maniobra, ¿no? Con la cabeza inclinada hacia adelante, nunca hacia atrás, porque pueden broncoaspirarse con su propia sangre. Y bueno, son las referencias bibliográficas que usamos y eso es todo. Gracias. Muy bien, Rubí. Grupo 2, por favor, soportes. Sí, doctor, yo voy a dar el aporte de mi grupo. Soy Eric. Cuando estaba leyendo el artículo que usted nos proporcionó, justo acerca en la parte de tratamiento, del taponamiento, del sangrado anterior y posterior, nos decían, ¿no?, que se dejaba en promedio de entre 4 a 7 días y también recomendaba el uso de tratamiento antibiótico profiláctico, así como también dijeron en la exposición, porque había riesgo de shock tóxico por estafilococo, ¿no? Entonces esa parte me llamó la atención y encontré una revisión sistemática de la doctora Jessica Large del 2019 del Centro Médico de la Universidad de Mississippi y titulaba: ¿son necesarios el uso de antibióticos profilácticos en taponamiento nasal? Una revisión sistemática. Así titulaba. Entonces buscaron varios estudios que eran aleatorizados y se escogió 6 estudios donde reunían como 2,000 casos. Y después de analizarlas, llegaron a la conclusión de que la literatura disponible no muestra un beneficio significativo del uso de los antibióticos profilácticos. Además, también se basaban en un metaanálisis de más o menos 500 pacientes, donde decía que la prescripción de los antibióticos profilácticos puede no ser necesaria, ya que hay una muy baja proporción de infecciones clínicamente significativas. ¿No has dicho la revista? No, sí, del Centro Médico de la Universidad de Mississippi. Has dicho ubicación, no has dicho revista. ¿Entiendes? Del padre. Ajá. 19. Digan bien la revista, no se equivoquen en las referencias. Y es absurdo. Grupo 4, por favor.
Hola, doctor, buenas noches. Yo soy Alexander, voy a dar el aporte del grupo 4. El título del artículo es Ácido tranexámico y el tratamiento de la epistaxis aguda, una revisión sistemática y metaanálisis de los autores Gottlieb y Demotte. La publicación fue en diciembre del 2018 en la revista Análisis de Farmacoterapia. Bueno, el artículo reunió 3 estudios con aproximadamente 408 pacientes y en él encontraron que no había una diferencia significativa en el cese del sangrado con la utilización del ácido tranexámico como coadyuvante en la utilización con el tapón nasal, ¿no? Esto durante los primeros 30 minutos. Entre tanto, tenía una recuperación más rápida en lo que era, porque en 2 horas los pacientes ya estaban un poco mejores y ya se podían ir a sus casas, más eficiente que no utilizar. Además, disminuía los episodios de resangrado en las próximas 24 a una semana. En este periodo disminuyó los episodios de resangrado. Entonces concluyeron que sí tenía beneficios si utilizado como coadyuvante con el tapón nasal, ¿no? El ácido tranexámico. Ya, muy bien. 20, grupo 6. Doctor, buenas noches. Arash Abiri, Kodayar Goshtadi y compañeros realizaron un control asistido por láser de epistaxis en telangiectasia hemorrágica hereditaria. Es una revisión sistemática, publicado por la revista Laser Surmed en el año 2020. Esta revisión sistemática discute la eficacia de los 3 tratamientos de fotocoagulación con láser más comunes para las epistaxis relacionadas con telangiectasias hemorrágicas hereditarias. Los resultados fueron que la terapia con argón plasma, láser de neodimio y láser de diodio redujo la frecuencia de epistaxis en el 90,4%, 88,9% y 71,1% respectivamente. Y también redujo la intensidad de las epistaxis en un 87,8%, 87,2% y 71,1% respectivamente. Se concluyó que la fotocoagulación intranasal con láser de las telangiectasias utilizando argón o terapia de láser de neodimio pueden tener mejores resultados de epistaxis en comparación con la fotocoagulación de láser de diodio. En casos graves de telangiectasia hemorrágica hereditaria, la terapia con láser de neodimio proporciona mejoras resultados que en las epistaxis que en la fotocoagulación por argón. Ya. 19. El grupo 8, por favor. Ya, buenas noches, doctor. En el artículo que encontré fue publicado en la revista Médica Científica y Educativa en el 2020 y en el título es Actualidad de abordaje de la epistaxis en niños y adultos. Con respecto al manejo quirúrgico de la epistaxis, tanto en los adultos como en los pacientes pediátricos, se ha demostrado que la ligadura endoscópica de la arteria esfenopalatina es segura, rentable y curativa, por lo que ha surgido gradualmente y ahora siendo en la actualidad el procedimiento quirúrgico de primera elección a la hora de tratar una epistaxis refractaria. Esto se debe a que la arteria esfenopalatina genera el suministro de sangre más distal a la cavidad nasal y por consiguiente, al realizar la ligadura o embolia selectiva de esta arteria se proporciona un control efectivo y localizado de la epistaxis mediante un proceso que puede ser realizado mediante un procedimiento endoscópico endonasal con la consecuencia mínima de mortalidad y alta tasa de efectividad en los pacientes. También se ha demostrado que la ligadura de esta arteria tiene una tasa de éxito más alta, una tasa de recurrencia de los episodios de epistaxis más bajas y una estancia hospitalaria más corta en comparación con la cauterización, la resección submucosa, la ligadura carótida externa, la ligadura de la arteria maxilar interna y la ligadura de la arteria etmoidal anterior. 19. El grupo 10. Perdón. Sí, el grupo 10, por favor. Sí, doctor. Buenas noches. Hola, Gabriel.
¿Qué tal, doctor? Nosotros hemos sacado una acotación, ¿no?, del libro virtual de información de otorrinolaringología de la Sociedad Española de Otorrino en la patología cérvico-facial, en donde nos dice, bueno, en el capítulo 50 de epistaxis y cuerpos extraños, menciona que la enfermedad de Rendu-Osler-Weber es una angiopatía congénita que pertenece a las epistaxis sistémicas y que en esta la terapéutica es congénita, merece especial atención. La cantidad de técnicas propuestas releva la dificultad de su tratamiento. Además, los tratamientos solo aportan una mejoría transitoria. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad se deben a la existencia de telangiectasias y fístulas arteriovenosas. Estas solo aparecen en determinadas formas de la enfermedad, identificándose en el pulmón, sistema nervioso central y tracto gastrointestinal y articulaciones. Ese sería el aporte. 19. Gabriel, tienes que decir el objetivo principal, ¿por qué buscaste ese artículo? O sea, ¿cuál es el impacto o utilidad del artículo? No es leer el artículo o el resumen del artículo. Bueno, vamos a hacer algo. Sharon Yempen, perdón, Emanuel Puerta, ¿está? Sí, doc. Hola Manuel, ¿cómo estás? Te voy a poner un caso. Un joven de 18 años ha tenido 2 veces sangrados y en la última vez ha ido a una posta de salud, le pusieron un taponamiento mal puesto. A los 3 días llega a tu posta, tú le pones un taponamiento, pero notas que cuando el paciente está con, con fiebre 40, ha tenido 3 días de taponamiento en el anterior y tiene un sangrado bilateral. ¿Cuál es la tingencia aparte de repente ponerle el tapón porque está sangrando? ¿Qué podrías hacer? ¿Se refiere, doc, a qué otra opción podría yo tener ahí como tratamiento? O sea, es un sangrado y le vas a poner un taponamiento, porque si no, es un sangrado anterior, bilateral, tiene fiebre 40. Lo único que te digo es que tiene fiebre 40. No tiene antecedentes de haber estado con tos, ni tiene, ni sentirse resfriado, nada. Solamente tiene el taponamiento que ya era su segundo sangrado, ha tenido un taponamiento 3 días. Cuando sacas esa gasa porque no le servía, habían puesto mal el taponamiento, después vamos a hablar cómo se hace un taponamiento. No estaba ni maloliente, no ves pus, no ves nada, y le vas a poner otro taponamiento mejor. Pero tiene 40 de fiebre. ¿Qué tingencia podrías tener? Pensando en Doc, bueno, en primer lugar tendría que ver ahí como es el caso de una epistaxis, poder tener en cuenta la postura de la flexión anterior, ¿no? Lo otro es como este aponamiento, no hay un punto de sangrado, ¿verdad? Cuando uno hace taponamiento de una persona, porque previo a eso, bueno, es encontrar el punto de sangrado, ¿no? Si no hay un punto de sangrado, o sea, si hay un punto de sangrado, ponerla vasoconstrictores. En cambio, si no hay punto de sangrado, ya sería pues ahí lo que es el taponamiento, ¿no? ya. Gonzalo Pacori, ¿está? ¿Está Gonzalo Pacori? No está. Doctor, Basti creo que es Reyes. el otro grupo. Perdón, discúlpame, sí. No, Keila Rocha. Hola, Doc. Hola, Keila. El mismo caso, ¿qué haces? Yo estaba pensando O sea, por algo te y digo 40 de fiebre. O sea, ujú, por algo te digo 40 de fiebre y por algo te digo epistaxis bilateral. Así van a ser los exámenes, por si acaso. Todo esto de acá están siendo grabados y les voy a alcanzar. ujú. Porque muchas de las preguntas, muchos de sus aportes van a ser tomados para crear los casos. Y cada alumno va a tener 3 casos. O sea, no va a ser 3 casos para toda la promoción.
Bueno, por una tabla que yo leí del manejo, ¿no? Que se hace con la epistaxis. Entonces, si es un paciente con sangrado activo, epistaxis activa, lo primero es hacer el ABC, ¿no? Ver cómo está la vía aérea, la respiración, la circulación. Entonces, si así está, debes hacer el manejo, ¿no? El manejo para poder controlar la vía aérea del paciente, dependiendo de cómo ese paciente esté. Entonces, si continúa la epistaxis, ¿no? Entonces, se puede hacer la cauterización. Ya, un ratito. Recuerden el caso, joven de 18 años, un sangrado bastante recurrente, ha tenido taponamiento, el taponamiento no sale con pus, tiene 40 de fiebre de hace 2 días y tiene un sangrado bilateral. En capa, no hay punto exacto de sangrado. Se procede a hacer un taponamiento bilateral, pero ¿qué atingencia tiene que hacer? Voy a preguntar a otro alumno. Dante Correa. Dante. Sí, doctor. Doctor, buenas noches. En este caso, después de que ya se puso el taponamiento, se consideraría esa epistaxis una de las bases recidiva. Y a esa epistaxis recidiva, nosotros lo que haríamos es cambiar de posición primero al paciente, controlar el sangrado y luego bajaríamos la fiebre. Discúlpame, Dante. ¿Sabes qué? Los voy a tratar como mis residentes. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando no es la respuesta, te corto y paso a otro. Y el otro, que no vaya a decir lo mismo, o como dicen siempre, coincido con mi compañero, no. Es que justamente porque está mal, es que estoy cortando los anteriores. Si no, digo la respuesta. A ver. Tatiana Villalba. Tatiana Villalba. ¿Está? No está Tatiana Villalba. Liz Tenorio. Hola, buenas noches. Hola, Liz. Doctor, ya que el paciente está con fiebre y lo primero que traería contra él sería la fiebre, ¿no? Y lo más probable es que sea a raíz de una infección. Entonces, lo que yo haría primero es controlar eso y de nuevo ponerle el taponamiento, pero con la debida, sí, con los antibióticos, porque tal vez se hayan olvidado de poner antibióticos al taponamiento. Ya. Sigo. Ana Lindo. Ana Lindo. Sí, doctor. Yanita, dime. Hasta ahora todos han fallado. O sea, han dicho, pero para un sangrado normal. No es normal que un paciente tenga 40 de fiebre, ¿correcto? Y no es normal que tenga un sangrado bilateral. No es normal, pues. ¿Por qué digo que es bilateral? Porque hago la predicción que es un sangrado bilateral, en capa y con fiebre. O sea, si no les digo, pues es un joven que vino sangrando. No. Vamos a, dime. Sería importante el antecedente o preguntarle si ha usado anticoagulantes. No, ninguno. ¿Y ninguno? No. Yo no sufrí de nada. Ya, en caso que aún estemos en derivar a otorrinolaringología, considerar esta
esto, y también, según lo que yo había leído en el PubMed, cuando el taponaje es inefectivo y la epistaxis pues continúa, luego de la preparación nasal, visualizar el lugar de sangrado, procederíamos a la cirugía. Solamente que la Stephanie consideración de la Castro, por fiebre es favor. importante. Discúlpeme, Anita. Stephanie Castro. Sí, doctor. Vamos, Stephanie. Mm, Dime algo que no había escuchado hasta ahorita. bueno, tal vez Prende tu podría... cámara, por favor, Anita. Sí. Stephanie, por favor, prende tu cámara. ¿Se ve? Ya. Gracias. Podríamos preguntar acerca tal vez de la epidemiología, por ejemplo, el lugar de la procedencia, de dónde viene el paciente. Del INSEE. Ya. También pensando tal vez en lo que es un dengue, porque también esa es la Que nunca ha salido fuera del INSEE porque está en cuarentena. Vale. Ya. Aparte de eso, tal vez preguntar otros antecedentes, si tal vez hubo una vez anterior que tuvo una epistaxis parecida. ¿No? No, nunca he tenido, bueno, de pequeño de repente un poquito, pero nunca he tenido esta severidad de epistaxis, ¿no? La primera fue muy trivial, pero la segunda ha comenzado con fiebre y sangrado. Y fiebre de 40. Ya. Algo que no me quedó un poco claro fue si la fiebre fue, digamos, porque le habían puesto un tapón anterior, ¿no? O sea, cuando... La fiebre ha sido antes, Antes, ya. un Vale. día antes de presentarse el sangrado. Le han puesto Ya. tamponamiento aún con fiebre, le han dado Panadol, antibióticos y todo. Ya. ¿Y tuvo tal vez algún trauma facial, digamos? No. Sí. Vale. Sebastián Medina. ¿Sebastián está? No. Rafaela. Sebastián, ¿llegaste? Dime. Audio. No se escucha, Sebas. No, todavía. Nada. Activa el sonido de tu sitio web, Sebastián. ¿Aló? ¿Se escucha ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, vamos, Sebastián. Bueno, si tiene un sangrado profuso, yo podría estar pensando en que... Un ratito, Sebastián. Sí es profuso, pero más importante ahorita es bilateral, en capa. Y tiene 40 de fiebre. Ya, pues, Sebastián. Más claro no te lo puedo poner. Bilateral en capa. No sabría decirle, doctor. ¿Quién sabe? ¿O quién? Doctor, solo una consulta. Usted está preguntando Somos qué se Rafaela. debería... Usted está preguntando, buenas noches. Usted está preguntando qué se debería primeramente hacer con ese paciente o qué diagnóstico yo ya le daría con eso. O sea, tú vas a tener una presunción diagnóstica, Rafaela. O sea, tú no puedes decir, tengo tal diagnóstico. O sea, tienes una presunción diagnóstica que pides un examen y probablemente lo corrobores, pero por clínica nada más no la vas a sacar tampoco. ¿Qué puede ser? Es porque yo... No, es porque yo... Dilo lo que sepas. No hay problema. Okay, equivocarse no es el problema. Sí. Así No, yo... La primeira coisa que eu faria, porque por lo que leí também, quando o paciente assim tem um sangrado profuso, não? E se já hicimos outras coisas anteriormente e parece que não melhora, a primeira coisa que eu faria é hospitalizar esse paciente, não? E deixá-lo de observação. Ya. A primeira coisa que eu faria. Ya. Pero yo estoy preguntando más por la etiología. Vamos, Emanuel. Puede ser, bueno, estaba ahí viendo, cuando uno va cuando es fiebre y es sangrado, debemos de pensar en un problema hematológico. ¿Leucemia podría ser? Exacto. Si tú tienes una fiebre, es más, le pongo un día antes del sangrado, es de 40, tú puedes decir, no, puede ser una infección.
o puede ser hematológico. ¿Pero qué cosa es lo que vas a solicitar, aquí te vi, Eric Wilka? O sea, por ahí ves el 40 de fiebre y dices, puede ser. ¿Qué vas a solicitar? El trabajo, el perfil de coagulación, hemograma completo. Un hemograma completo. Perfil de coagulación también, tienes razón, pero un hemograma completo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ahí me va a decir, o hay una infección, o le van a encontrar blastos. O sea, leucemia es blastos. Entonces, cuando ustedes tienen un sangrado bilateral, siempre piensen en posibilidad sistémica. Los sangrados locales son unilaterales. Pueden ser abundantes o pocos, anteriores o posteriores, pero unilateral. Cuando tienes bilateral, sospecha. Cuando hay una fiebre, sospecha. Cuando lo ves demasiado pálido al paciente, y tiene un sangrado pues que no lo justifica, sospecha. Ese es epistaxis. Otro caso. A ver. Para que no se duerman. Joel Valle. Está Joel Valle. Ah, perdón. No es. Freddy Robles. A ver. Si hoy día está Freddy Robles. Freddy. Presente, Doc. Bien, Freddy. Vamos. Te pongo un caso. Un joven se cae y tiene una fractura de pirámide nasal y un sangrado profuso. ¿Qué cuidados tienes que tener o qué pensarías? ¿Qué acciones darías a ese paciente porque tiene sangrado? Ese sí está sangrando por ambos lados, pero él está perfecto antes de caerse de nariz. Bueno, primero ver la estabilidad hemodinámica, ¿no? Si es que de verdad tiene un sangrado muy profuso y tiene unos síntomas de inestabilidad hemodinámica, sería, ¿no? Primero pasarle ¿Cuáles son los síntomas de inestabilidad hemodinámica? Palidez, pérdida de conciencia. Palidez, pérdida de conciencia. Mira, Taquicardia, inestabilidad hipotensión. hemodinámica es presión, hipotensión ortostática. O sea, tomar la presión echado y sentado. Inestabilidad hemodinámica. Otro, el flujo, ¿no? Flujo capilar. Ya, pero... Entonces, si hay una cierta inestabilidad hemodinámica, ¿qué directiva pondrías? No, primero una catéter de alto flujo. Una vía, ¿correcto? Una vía. vía con un buen volumen, correcto. Ahí estamos bien. Pero tienes una fractura de huesos propios, o sea, una fractura de nariz y tienes un sangrado. ¿Qué haces? Bueno, primero tratar de estabilizar o asegurar la zona nasal, ¿no? De que nada se mueva. Y de ahí al cirujano, ¿no? En tu poste de salud lo más probable es que lo tengas que hacer tú, ¿correcto? O sea, estamos preparando ahorita para serumistas. Entonces, la pregunta puntual, y por eso es el caso, es, ¿reduces primero la fractura o taponas primero el sangrado? ¿Por qué? Bueno, yo leí que si el sangrado es muy grande, siempre se tiene que taponar, pero siempre hay que tener cuidado, porque si te tapona demasiado ya puede causar mayor desviación del tabique o causar dolor. Yo creo que se debería taponar, pero teniendo cuidado de las estructuras. A ver. Giovanna Araujo creo que no está en el grupo 4, ¿no? Bien. Gabriela No, Doc, Oliveira. Sí, Gabriela ella no Oliveira, está. por favor. Gabriela, Hola, doctor. dime.
¿Qué yo haría? ¿Qué harías con ese paciente que tiene una fractura de huesos propios y un sangrado importante? Sí. ¿Y Bueno, por qué? sería el ABC. Ujú. Y luego taponar y después reducir la fractura, ¿no? Ujú. Ya. ¿Alguien que difiera de ese tratamiento y por qué? ¿Alguien? ¿Ninguno? Alexander Dutra, ¿qué opinas? Hola, Doc. Acá estoy. Dime. Están ¿Aló? diciendo ahorita que primero taponarían y después hacen la reducción de la fractura. ¿Tú opinarías lo mismo o no opinas igual? Bueno, yo voy con... ¿Y por qué? Bueno, primero yo vería la situación del paciente, es decir, La el pregunta estado es puntual. hemodinámico del La paciente. pregunta es puntual. Sí, vamos a ponerle todo lo demás se va a hacer, ¿correcto? Ujú, Pero la pregunta es, ¿tienes una fractura de huesos propios y un sangrado evidente? ujú. ¿No? O sea, importante, más que evidente, importante. ¿Taponas o reduces? Bueno, si la fractura compromete el sangrado, es decir, provoca el sangrado, yo reduciría primero y luego taponaría. Incluso creo que sería más fácil de hacer el taponamiento una vez que se ha reducido la fractura. Exacto. ¿Por qué? Porque el sangrado que se está presentando es justamente ocasionado por la fractura. O sea, los extremos de los vasos no están alineados. Por lo tanto, hacer un taponamiento, lo más probable es que no lo pare. Aún con un buen taponamiento sigue sangrando, porque cuando es un buen vaso, no para. Uno reduce la fractura, o sea, la alinea la fractura y para el sangrado. O al menos se reduce como para ya poder trabajar. Entonces, para ustedes, en una fractura de huesos propios, primero reducir y después taponar. Salvo cuando hay una posibilidad de una fractura de piso de órbita, pero de piso de base de cráneo. Cuando hay una posibilidad, porque ha habido una tremenda impactación con ojos de mapache por fractura de base de cráneo, fractura de base anterior de cráneo, en ese momento sí, mucho cuidado con la manipulación. Generalmente esto ya con neurocirujanos y tienen que evaluarlo bien. ¿Por qué? Porque puede haber una rinorraquia. Rinorraquia es líquido cefalorraquídeo hacia la nariz. Entonces, el mismo taponamiento lleva gérmenes, ¿no? Entonces, en ese caso, se tendría que entrar a hacer operaciones a sellar esa fístula que hay. Ya. Vamos a poner otro caso. ¿Alguna pregunta? No, no se escucha, Bruno. ¿No se escucha? Yo No, los él estaba escucho intentando hablar, pero no se estaba escuchando. bien. Ya. Todavía, Bruno. Creo que es su internet. A ver, voy a ver. ¿Me están escuchando a mí? Porque según yo tengo buen internet ahorita. Sí, Sí, Doc. Doc. Ahí ya. No le Ya. escuchábamos a Bruno, a usted sí. Ahí ya, perfecto. Entonces, ¿qué otro punto? Voy a comenzar a hacer un resumen de cómo actuar frente a un sangrado. Cuando uno de los errores frecuentes es que el paciente se tapó la nariz y el sangrado se queda con coágulos en la fosa nasal. Siempre que hay coágulos en la fosa nasal, el mismo coágulo está ocasionando que el sangrado sea importante. O sea, no es que el coágulo en algún momento se va a comportar como un taponamiento. ¿Por qué? Porque el coágulo
va a tener, parte del coágulo va a tener una ubicación extravascular y parte del coágulo va a ser intravascular. Y al estar en esa posición, no puede permitir que el vaso se contraiga y trate de cerrarse. Por eso es que sangra más. Entonces, paradójicamente, un paciente está sangrando y está lleno de coágulos, lo primero que tienen que hacer es preparar todo su taponamiento, porque no van a tener nitrato así nomás. Generalmente los otorrinos tienen los nitratos, pero ustedes van a tener, cogen una gasa y de una gasa van a tratar de hacer una mecha nasal. Pero lo importante es ubicar el sangrado. O sea, hacer un taponamiento cuando un sangrado es activo, usualmente es un desastre. La intención siempre es bajar el sangrado. Entonces, que se suene la nariz, salvo la única excepción a un sonado de nariz para botar coágulos es cuando tú crees que hay una fractura de base de cráneo. Por ejemplo, en un politraumatizado. No, porque empeoras el neumoencéfalo. Pero sino que se suene la nariz y que bote todos los coágulos. Y después de que bote los coágulos, seguir expirando, o sea, botando aire, aunque esté saliendo unas gotas de sangre, no importa que siga. ¿Por qué? Porque va a ser una película de fibrina. Eso ayuda tremendamente. Algunas veces puedes colocar un algodón o gas, una pequeña gasa con epinefrina y le colocas en las fosas nasales. ¿Qué te va a ayudar con eso? Que va a hacer por un tiempo una vasoconstricción. La epinefrina tópica produce una vasoconstricción. Al producir esa vasoconstricción vas a tener unos minutos en donde te va a dejar observar de repente el punto de sangrado o te va a dejar colocar bien, los cornetes se van a retraer como para que puedas colocar bien la gasa. Entonces, es importante, no, el paciente está sangrando y así con coágulos adentro y con sangrado activo, querer poner gasa. No es lo aconsejable. Lo aconsejable es sonarse la nariz, botar todos los coágulos, pararlo con un poquito de vasoconstrictor, oximetazolina o epinefrina diluida, ¿no? Y lo colocas ahí, para un poco y observando comienzas a colocar tu gasa. Primera posibilidad. Entonces, vamos a hablar ahora de niveles de acción en el sangrado. Un niño que tiene un sangrado básicamente del área de Kieselbach y no sangra muy seguido, con un algodón con un poco de agua oxigenada bien escurrido y se le coloca como un tornillo y lo aprietan unos 15 minutos, sale y usualmente paró. ¿Qué otro cuidado más? Que esa costra que se ha creado le va a durar aproximadamente, una costra que dura 15 días. Entonces, perdón, 10 días. La costra cuando ya va a salirse, comienza a picar y se despega y fastidia. Los niños se lo arrancan y vuelven a sangrar. Entonces, apenas ya tiene su costrita, es bueno estarle hidratando la fosa nasal con un poquito de agüita de manzanilla para que se hidrate y la costra, cuando salga como un papelito, pero que no fastidie demasiado. Es otro punto en niños de 2 a 3 años, generalmente que no colaboran mucho, es que duerman con unas medias en las manos, unas medias delgadas en las manos. ¿Para qué? Para evitar que el dedo en la noche se lo meta y arranque la costra. Eso ayuda bastante a que darle tiempo a que la costra pueda cicatrizar y salir. ¿Qué otra cosa más? Entonces, si hay un punto sangrante, sí puede haber una cauterización química. Pero si ese punto sangrante es evidentemente un vaso sanguíneo o es un anciano, aunque sea anterior, usualmente las cauterizaciones no marchan bien. ¿Por qué? Porque sus vasos
usualmente ya tienen aterosclerosis, están muy duros y no hacen vasoconstricción. Entonces, usualmente en ancianos las cauterizaciones tienden a tener mal pronóstico. Mejores son los taponamientos. En niños no, mejores son las cauterizaciones, porque el niño siempre trata de sacarse el taponamiento. O sea, en el menor descuido se lo arranca el taponamiento. Un taponamiento usualmente puede durar de 3 a 5 días, un taponamiento anterior. Los taponamientos posteriores óptimamente no deben durar más de un día porque se debería de entrar con endoscopios a cauterizar. Pero si es que no van a poderlo hacer una electrocauterización o ligadura, se puede quedar más tiempo. Puede ser 5 días y algunas veces llegan hasta 7 días, ¿no? Lo malo de un taponamiento que dure mucho, aparte de la posibilidad infecciosa, es que en un taponamiento posterior, pueden siniquear la trompa de Eustaquio. Taponamientos posteriores van a saber que existen de dos tipos. Uno que es la que ha referido Rubí, que es con la sonda Foley, y otro es con gasa. Clásicamente antes se enseñaba con gasa. ¿Qué ventaja tiene la gasa? Que la gasa es mejor tolerado que el látex, ¿no? Por lo tanto, debería de dar menos reacción inflamatoria, podría tener más tiempo de permanencia. Los taponamientos con sonda Foley fueron creados como una solución para transporte. O sea, si tienes un paciente que está con un sangrado, que está llevándolo a un shock hipovolémico a tu paciente, tienes que actuar rápido y colocas tu sonda Foley, lo atascas, para el sangrado, lo llenas con un taponamiento anterior y lo transportas a un sitio en donde le puedan dar un tratamiento apropiado, porque esa sonda Foley, cuando salga, muy probablemente se vaya con la costra y puede volver a sangrar. Taponamientos posteriores son los que comprometen más la vida. Los anteriores son bien aparatosos muchas veces, pero no son tan peligrosos como los posteriores. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Doctor, nesse caso, então, que em taponamento posterior você tem essas duas formas, qual é a mais comum? Que se haga por gas ou com a sonda Foley? Foley. Yo te digo, actualmente yo todo lo hago con Foley, ¿no? Pero, como te digo, clásicamente se utilizaba la gasa. Tú en muchos libros vas a encontrar gasa. Pero, ¿cuál es el gran problema de la gasa? Es que pasas una sonda, ¿no? Le pones un hilo, jalas el hilo y haces y la gasa es como un barril, ¿no? Que le coloquen en los extremos los hilos, pero para colocarlo en cabo tienes que meterlo por la boca, bajar un poco la lengua, darle la vuelta y subirlo con tus dedos a cabo. Un paciente que está pues bastante mortificado, que sigue vomitando sangre porque el sangrado por atrás es espectacular, querer hacer eso pues usualmente tose, escupe y es bastante incómodo eso. Mientras que con una sonda Foley actúas rapidísimo. Ya. Introduces, lo ves, jalas un poco, lo pones 5, jalas otro poco, le pones 2 más y se estabilizó. Ya está. ¿No? Entonces es mucho más rápido y menos incómodo, aunque siempre el taponamiento posterior es bien incómodo. Por eso es que siempre se trata de hacer un taponamiento anterior profundo para ver si que por ahí, si es cornete, le puedes parar el sangrado. Pero si ya es coana mismo, o la misma cola del cornete donde ya no llega con un taponamiento anterior, solamente el globo de la sonda Foley es el único que para. ¿Alguna otra pregunta? Perdão, Doc. Só ainda sobre el paciente que você nos mencionou como exemplo, el joven que tenía un sangramento profundo, ¿no? Y fiebre. Por ejemplo, en el caso de nosotros, mientras estamos ahí pidiendo exámenes para saber la etiología, ya podremos ir, por ejemplo, tratándolo y en ese caso podríamos hacer el taponamiento posterior, por ejemplo, porque es un sangramento profuso y ya utilizaron antes. Una cosa es un taponamiento, un sangrado bilateral. Yo no he dicho
profuso, que también era importante, pero era bilateral. Cuando tienes un sangrado bilateral, siempre piensa en una causa sistémica. Un sangrado bilateral es sistémico, hasta que no te demuestren lo contrario. Puede tener una cirrosis, ¿no? Te da sangrado bilateral, ¿no? Toma aspirina, te da sangrado bilateral, ¿no? Entonces, ese es lo importante del caso, es para que pienses en enfermedades sistémicas, no solamente, ahora, puede haber una enfermedad sistémica que tenga un sangrado unilateral, sí. Un von Willebrand se lastimó la nariz y le sangra y no para. Va a sangrar del lado que se lastimó, del otro lado que no se lastimó no va a sangrar. No. Pero si tú tienes un sangrado bilateral de inicio, piensa. Si tiene fiebre alta de 40, piensa. Al mínimo un hemograma, eso no es normal. No. Y en ese caso, ¿cómo podríamos, por ejemplo, tratar este sangramiento de ese paciente joven? Enfermedad, o sea, primero estabilizas, o sea, con un tapón. Pero mientras estás con todo eso, tienes que tratar la enfermedad de fondo. Si es una leucemia, hay que tratar la leucemia. No la vas a poder parar, ¿no? Ahora, para que tú retires ese tapón, al tercer día no lo vas a poder resolver la leucemia. Para retirar el tapón necesitas ponerle plasma 30 minutos antes de querer retirar el tapón. Eso te va a ayudar a tener factores de coagulación mientras estás retirando, ¿no? Pero puede volver a sangrar. Gracias, doctor. No te preocupes. ¿Algún otro más? Tengo alguna pregunta. Sí, dime, Jared. Aquí está. Con respecto a los pacientes que tienen un sangrado bilateral y es por uso de anticoagulantes o antiagregantes, ¿no? No se puede, digamos, suspender su tratamiento. ¿Cómo manejo esos pacientes? Mira, yo cuando opero a pacientes que tienen anticoagulantes, yo les suspendo 5 días antes de poderlo hacer la cirugía, porque tengo que operar igual, ¿no? Y el ácido tranexámico también ayuda, ¿no? Vitamina K también ayuda, ¿no? Pero en general es un riesgo. Otro punto que no se ha hablado y que quisiera ahondar. A ver, a ver, contigo, Jared, tienes a un paciente, Jared, tienes a un paciente que tiene antecedentes de arritmia, por lo tanto, tiene un marcapaso y viene con un sangrado, aunque anterior, pero es un tremendo vaso que está sangrando. Le han puesto taponamientos y no lo han podido resolver. ¿Qué haces? Bueno, primero consulto con, en este caso, tal vez un cardiólogo que lo está tratando la arritmia, ¿no? Ya te dice, no, ya está perfecto la arritmia con su marcapaso. Ya. Entonces procedo a detener el sangrado, ¿no? Con las medidas conservativas. O sea, le han sacado el taponamiento 3 veces y sigue sangrando, pero es anterior. Tú lo ves ahí, el vaso que chiquetea. ¿Qué haces? Vamos, ya. No sabría decirle, Doc. Nada, a ver. La expositora, Ruby. Sí, doctor. Podríamos podríamos hacer uso de vasoconstrictores locales. Ya, sí, te para un rato, pero sangra. Y pues de una u otra manera Es una arteria. Ahí se podría optar, doctor, por la ligadura de la arteria, llevarlo, porque
Una ligadura de una arteria anterior acá en el plexo de Kieselbach. Difícil, Ah, ¿no? es anterior Ligadura, allá. por eso digo, tú agarras, lo ves y ahí estás chisgueteando. Le han puesto taponamientos y no para. Ok. Pues a primera instancia usaríamos vasoconstrictores para al menos darnos Exacto. más. Te ayuda, Claro. lo ves ahí el vaso, es una arteria, por eso te digo, lo puedes ver. ¿Qué Doctor, tratamiento y haces? Ha para, fallado sus taponamientos porque cada vez que lo sacas, se sale la costra y te sangra otra vez porque es una arteria. ¿se ¿Qué haces? podría optar por la cauterización? Ahí quiero llegar. ¿Qué cuidado tienes que tener en la cauterización? Tiene que haber una superficie limpia, ¿no? O sea, no tiene que estar el sangrado activo Por principalmente. algo te he dicho marcapaso. Vamos, Ruby. El paciente está anticoagulado. Tendríamos que su tratamiento tendríamos que pues quitarle. No. ¿Alguien sabe? Doctor, ay, A disculpe. ver, vamos, Diana. ¿Podríamos utilizar la cauterización bipolar? ¿Por qué? Ah, ya, porque en el caso de la unipolar, según lo que me recuerdo que Monopolar. leí, perdón, la monopolar está contraindicada en pacientes que tienen marcapaso. Y en este caso, como es directa, se utilizaría la bipolar. Perfecto. Bien, Diana. Cuando ustedes tienen, o sea, lo usual, y cuando ustedes leen, que se puede utilizar cuando tienes un vaso sanguíneo ahí evidente anterior, tú coges un electrocauterio monopolar y lo cauterizas en una nomás. Pero está contraindicado en implante coclear, en marcapasos y en prótesis. ¿Por qué? Prótesis activa, marcapasos principalmente. ¿Por qué? Porque la monopolar va a pasar la corriente hasta la placa. O sea, pasa por todo el cuerpo y llega a la placa. Entonces, si pasa por todo el cuerpo y va al marcapaso, lo quema, lo destruye. Es una complicación severa. Mientras que la bipolar, la corriente pasa de un polo a otro polo de las dos pinzas del electrocauterio. Eso es muy importante. Eso es muy importante. O sea, cuando ustedes tienen a un paciente que tiene marcapaso, no pueden hacer electrocauterización monopolar. Está prohibido. Ya. Actualmente, cada vez se han aumentado las indicaciones de la embolización como tratamiento de las epistaxis refractarias. La embolización. A veces cuando son sangrados ocultos, hacen una arteriografía y observan de dónde sangra y embolizan. Inicialmente se hacía la fenopaclatina, pero cada vez se hacen de más. Ayer, en el otro grupo, presentaron un trabajo sobre embolización bilateral para sangrados refractarios. Bueno, ¿qué otro punto más? Entonces, acordémonos de que a un paciente es, primero, que se cierre la nariz. Segundo, poner un algodón con agua oxigenada ayuda, pero escurrido, porque cuando el agua oxigenada es demasiado, va a burbujear tanto que de esa espuma puede hasta salir por la boca y todo. Es un punto y 15 minutos de presión, generalmente en niños, generalmente cuando es anterior. De ahí pasan a la cauterización. Cauterización cuando se ve el vaso. Si es en capa, va mucho mejor. Si es una cauterización, si el sangrado se ve, pero es un vaso, la cauterización química no funciona. Se tiene que hacer la cauterización eléctrica.
A veces hay vasos en el tabique o a veces en la misma cabeza del cornete, generalmente inferior. Otro punto de sangrado oculto generalmente se da en pacientes que han tenido cateterización del conducto lacrimonasal, o sea, pacientes que tienen epíforas. Entonces una cirugía es pasar un catéter por el ángulo del ojo, por el conducto nasolacrimal, y va a salir debajo del cornete inferior. A veces la manipulación de eso hace que lastima en la parte, lastima al cornete inferior, y al lastimarlo da el sangrado, y es difícil de ubicar el punto de sangrado porque uno no lo piensa, de que por ahí tendría que estarlo buscando. Generalmente uno busca en el tabique y en las partes externas de los cornetes, pero no en la parte interna, o sea, entre el cornete y la pared lateral. Ese es otro punto que podría estarse presentando. Entonces, ¿dónde es la causa más frecuente de sangrados secundarios a un procedimiento de canalización o cateterización de la vía lacrimal? El punto más frecuente es en el cornete inferior. Bueno, vamos ahora, entonces, de ahí, primero, algodón solo con agua oxigenada. Segundo, cauterización química. Tercero, cauterización eléctrica, pero con cuidado, generalmente es monopolar, pero con cuidado cuando tenemos los casos que tengan algún marcapaso o implante coclear. Si en esos casos se utiliza bipolar. De ahí se pasa a una cirugía endoscópica. La cirugía endoscópica es pasar un telescopio, como una artroscopía así, un telescopio en la fosa nasal, y con un electrocauterio, que puede ser mono o bipolar, llega al punto de sangrado y lo cauteriza. Esa es la cauterización endoscópica. Otro punto, generalmente cuando es la fenopalatina, se pone un plan, que es la ligadura de la fenopalatina. Otro punto ya sería las embolizaciones. Cuando no tenemos un hospital que embolice, se pueden hacer las ligaduras de las arterias. A veces de la carótida externa, según lo que se vea. Hasta ahí todo comprendido. Hoy día, entonces, vamos a tomarnos un tiempo en revisar lo que es tomografía. Pero para esto, quiero tomarme unos minutos, unos 5 minutos, para hablarles un poco de qué esperamos del curso, por qué lo estamos haciendo así, y qué queremos fomentar en ustedes. Primero, comprendo que estamos en una situación de pandemia y que realmente pues no todos los días estamos bien. Pueden haber noticias de un momento a otro, puede afectarnos de diferentes formas, y tenemos que el curso bajarle un poco la presión, pero sí que aprendan, porque con pandemia o sin pandemia, y no sé cómo será el mundo después, tenemos que formar buenos médicos, y los buenos médicos tienen dos características: mucha sensibilidad por el doliente, y para eso tienes que ser muy humano. Cuando uno enseña con mucho miedo o jalando, generalmente malogramos eso. Para mí una forma es que a las personas les guste lo que es la medicina, y les guste estudiar, y les guste asombrarse de que hay cosas que a veces ni la lógica te puede llevar a eso, ¿no? Ese es para mí la verdadera forma de estudiar medicina. A lo mejor
universidades tienen grupos de investigación, grupos de estudio por diferentes profesores, diferentes grupos, y yo me formé así. Yo soy de San Marcos, y yo me formé en un grupo de infectología, por ejemplo, cuando yo estaba en pregrado. Y tenía mi grupo, yo llegué a comandar a un grupo de alumnos de diferentes años que hacíamos investigación. Entonces, no es solamente los cursos, no solamente las notas. Enseñar desaprobando, sí, puedo hacer que lean un poco más de repente, o que estén ahí pendientes, pero la consecuencia de eso es tener un promedio más bajo y cada vez la residencia es más difícil. Tienes que tener promedios más altos, porque hay universidades que ponen notas muy altas. Entonces, la competencia no es con tus compañeros, la competencia es con las mejores universidades que ustedes van a querer postular, y las universidades ponen un examen, pero hay academias para eso. Lo que no puedes cambiar es tu nota general, de promedio general. Entonces, por eso, para mí, enseñar es una responsabilidad muy importante de que ustedes aprendan bien, ¿no? Pero que también no afectarles en su promedio, y es más, si les puedo ayudar en su promedio, a mí no me cuesta. Yo me siento muy feliz cuando un residente me llama, por ejemplo, un residente de la primera promoción me llamó solamente para contarme que había ingresado a la residencia, y yo feliz, ¿no? Entonces, ese tipo de noticias es muy halagador de que hay alumnos que sí están marcando la pauta en la promoción. Pero tenemos que investigar, ¿no? Me ha agradado la exposición que ha hecho hoy día Ruby. Creo que cada punto investiguenlo, preséntenlo, pero casi ya no toquen al artículo. El artículo es solamente para que se den ustedes una idea y puedan de ahí agarrar a investigar. Traten de coger los libros que les doy para que puedan tener una idea un poco más clara de cómo se puede desarrollar ese punto o ese tema o ese tema que también toca dentro del capítulo o de la clase en general. Y otro punto, en los artículos que se están buscando, traten de buscar de literatura lo más actualizada posible, o sea, y que tengan el mayor impacto. Es muy importante eso. Ayer estaba comentando, se me ocurrió comentar un poco, de que en una promoción, creo que la tercera, cuarta promoción que estuve yo enseñando San Marcos en investigación a los alumnos del primer año, y parte de lo que enseñaba, bueno, el curso yo enseñaba investigación en primer año, y los alumnos eran de todas las facultades, de todas las escuelas, ¿no? Medicina, veterinaria, farmacia, odontología, obstetricia, psicología, todo lo que era ciencias de la salud. Y pude comprender que eso ayuda mucho a la competitividad de todos los alumnos. Pero una de las cosas que más me llamó la atención, y tanto así de que yo llevaba a los mejores alumnos de esa promoción a que me acompañaran en la clase para que vean, era el poder de crítica que se genera. O sea, los chicos se preparaban igual que ustedes, estudiando, pero todos aportaban, preguntaban. La dinámica era mucho más alta, ¿no? Y cuando yo les dije, ¿qué más a un alumno le pregunté, ¿qué más lo que les sorprendió? Bueno, doctor, es que las aulas son bien grandes y que todo está en círculo, y que bueno, pues los alumnos participan bastante. Y de verdad, o sea, el nivel se daba por la misma participación de los alumnos, ¿no? Eso creo yo que en la universidad debemos de fomentar los profesores, que participen ustedes y que aporten, y que si se equivocan no hay problema, pero
aporten para elevar el nivel de la conversación. Uno sabe mucho, pero como que enseña lo más importante y a veces se olvida de enseñar algunas cosas más complejas porque no salió en la conversación. Bueno, ahorita voy a pasar a lo que es conocer bien la tomografía de seno paranasal. En nariz, salvo una fractura de huesos propios, generalmente todo para nosotros es tomografía. Tomografía en oído, tomografía de senos paranasales es clásico revisarla bien. Por eso es que vamos a darnos un tiempo especial para esto. A ver. Acá está. Bien, entonces voy a proyectar para que lo podamos ver. Me avisen si lo pueden ver, por favor. Sí, Doc. Gracias. Entonces, esta página de aquí, me gusta porque mucho de las estructuras que uno quiere observar, si es que uno no las ve en 3 dimensiones, como que tiene que recordarlo, ¿no? Es mucho más comprensible cuando uno se puede deslizar en la estructura. Voy a hacer un ejemplo. Bueno, por ejemplo, voy a tomar la tomografía, el corte más importante de la tomografía de senos paranasales es la coronal. Y ahorita la vamos a ver. Miren, si yo me deslizo de la punta de la nariz hacia atrás, voy a ver un poquito de esto para acá abajo. De la punta de la nariz hacia atrás, me puede dar una imagen de cómo es la continuidad de una estructura. Vamos a hacer un recuento desde la parte más anterior. Este aquí es justo cuando comienzan los huesos propios de la nariz. Este punto de aquí es la válvula nasal. ¿Por qué la importancia de la válvula nasal? Porque es la que regula el aire que ingresa a toda la nariz. Es un aproximado de unos 8 a 10 grados. Entonces, tuve la oportunidad de, hace unos días, atender a una paciente que tenía SIDA y COVID, ¿no? Y tenía un molusco contagioso de todo el rostro y en mucosas. Y parte de las mucosas había sido en la fosa nasal. Y tenía un tremendo distrés respiratorio, tanto así que le tomaban placas de pulmones y pensando en neumocistis o alguna otra enfermedad, el mismo COVID, pero no le encontraban nada. Entonces, nos llaman a nosotros y lo que vimos es que en ambas válvulas nasales habían las tumoraciones del molusco contagioso. Y esa obstrucción producía obstrucción nasal. Una paciente, también me acuerdo, que tuvo una perforación justo en esta parte de aquí. Tuvo una perforación en esta parte de aquí y la paciente se quejaba de falta de aire. Falta de aire. Pero juro que se había ido por múltiples clínicas y cuando viene a mí, toda ansiosa diciendo que no respiraba, yo le tomo una tomografía y va bien. Y en eso ya sospechando, de repente, a ver, buscaré cómo está la válvula nasal. Yo para pensar de que de repente por ahí estaba cerrada,
y observo que tenía una perforación en ese punto. Una perforación rarísima. Nunca había visto una perforación ahí. Le hice una septoplastía y le puse un cartílago en esa zona, cicatrizó y la paciente perfecta. Me agradeció tremendamente porque nadie le podía solucionar su obstrucción nasal. Le mandaban corticoides, todo, porque pues pensaban cornetes grandes, todo. No, la perforación era aquí. Y eso le producía obstrucción nasal. Entonces, la válvula nasal es muy importante. Ya. Les muestro esto porque aquí tengo, si uno presiona, va a salir mostrando algunas estructuras. Estamos yendo hacia atrás, como lo ven. Y aquí, perdón. Y aquí tenemos a los senos frontales, ¿no? Igual los huesos propios. Y lo que quiero que observe es estos senos frontales van a ingresar a la fosa nasal, y van a ir a alojarse en el meato medio. Meatos son las estructuras en donde drenan, que generalmente están debajo o laterales a la, porque el septum es medial y esta es la pared lateral. Entonces, lateral al cornete inferior está el meato inferior. Lateral al cornete medio va a ser el meato medio. Y hay cornete superior que va a ser el meato superior. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es a mirar, sigan la estructura de los senos frontales en el lado izquierdo. A ver, voy a parar acá un ratito. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. En cualquier tomografía, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Entonces, en el seno frontal izquierdo, vamos a ver cómo comienza a presentarse. Cómo comienza a ingresar a la fosa nasal. Ahí están. Claramente ahí está entrando a la fosa nasal. O sea, esta estructura de aquí es el ingreso del seno frontal. Esta estructura de aquí. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque muchas de las sinusitis que vamos a ver frontales es porque hay algunas células que obstruyen. Por eso les digo que cuando uno ve estructuras, las ve así siguiendo, y de repente ustedes para otras especialidades también lo podrían hacer, siguiendo su ubicación. Bien. Seno frontal. Estos son los cornetes medios. Esto es el cornete inferior, desviación septal. Este es el septum, esta es la crista Galli, y aquí va a ser la lámina cribosa. Lo que vamos a ver ahora es el meato inferior, ¿quién drena? Me paro aquí. Este aquí es la órbita. Pero van a ver que en estas partes de aquí, en estos de aquí, van a comenzar a abrirse para el conducto lacrimonasal. Ese es el conducto lacrimonasal. Estos son los conductos lacrimonasales. Conductos lacrimonasales. Y miren a este conducto lacrimonasal, va a ir a drenar
debajo del cornete inferior. Entonces, a la pregunta, ¿qué drena en el meato inferior? Miren el lado izquierdo cómo comienza y ahí llegó. Ahí está drenando en el meato inferior. En el lado derecho, ahorita, ahí drena en el meato inferior. Ahí está del lado derecho, se acerca y ahí drena. Entonces, pregunta de examen de residencia. ¿Qué drena en el meato inferior? El conducto lacrimodesal. Ahora vamos a ver otras estructuras. Aquí tenemos a los senos maxilares, celdillas etmoidales, y vamos a decir que estas son las celdillas etmoidales anteriores. ¿Por qué? Porque ¿qué determina que estas sean celdas etmoidales anteriores? Determina que el cornete medio están laterales al cornete medio. En algún momento este cornete medio ya no va a nacer del techo, sino va a nacer de la pared lateral. Cuando nace de la pared lateral, todo lo que está encima del cornete medio va a ser celdas etmoidales posteriores, y todo lo que está debajo del cornete medio, de la inserción del cornete medio cuando es lateral, va a ser celdas etmoidales anteriores. Debajo es celdas etmoidales anteriores y encima es celdas etmoidales posteriores. Vamos a verlo. Hasta ahí están haciendo del techo y ya aquí el cornete medio ahí. Aquí el cornete medio nace de lateral. Nace de lateral. Igual acá. Nace de lateral. Entonces, todo lo que está debajo es celdas etmoidales anteriores y todo lo que está encima son celdas etmoidales posteriores. Esto para los casos de sinusitis es muy importante. ¿Por qué? Porque las celdas etmoidales posteriores drenan en el meato superior y las celdas etmoidales anteriores drenan el meato medio. Yeah. Otro punto importante que deben de conocer es esta estructura. Cornete medio, cornete inferior, seno maxilar. Este aquí, porque miren, el seno maxilar se va a entrar a la fosa nasal por acá. Pero más. Entonces, la intención es que esto aquí se llama infundíbulo. Este es el infundíbulo. ¿Qué es el infundíbulo? Es el sitio de drenaje del seno maxilar. Y este aquí es la apófisis. 945. Y esta es la apófisis unciforme. Este es el unciforme. Este aquí también. ¿Cuándo hay ausencia de la apófisis unciforme? Cuando el paciente ha sido operado de una cirugía endoscópica. La característica de que un paciente haya sido operado anteriormente de una cirugía endoscópica es la ausencia del unciforme. Eso es lo que usualmente ocurre. Por favor, cualquier pregunta me la pueden hacer. Aquí, por ejemplo, vemos en el lado derecho. Este es el unciforme. Este de aquí es el infundíbulo. El infundíbulo es un espacio tridimensional en donde va a drenar el seno maxilar. Lámina cribosa, Cristadali,
Un punto importante es que toda estructura medial, llámese septum, no debe de contactar con una estructura lateral, llámese cornetes. Por decir un ejemplo acá. Acá tengo un punto de contacto. Vamos a buscar otro punto. Acá tengo otro punto de contacto. O sea, siempre que hay puntos de contacto, siempre hay una inflamación de la fosa nasal, o sea, produce una rinitis vasomotora, como en algún momento la siguiente clase va a ser de rinitis, ¿no? Los diferentes tipos de rinitis. Entonces, no toda desviación del tabique se opera, salvo cuando ya produce rinitis o sinusitis, se podría especular de que se podría mejorar corrigiendo la desviación del tabique. Bueno. Doctor, perdón, no entendí la relación del desvío de tabique con la... O sea, que eso puede causar más sinusitis, rinitis. Claro, llegado un momento, por ejemplo, hay puntos de contacto ahí en el lado izquierdo y hay puntos de contacto ahí en el lado derecho, pero son mínimos. Pero si en algún momento hubiera una gran inflamación de la fosa nasal con una desviación que contacta directamente a los cornetes, entonces podemos decir que esa desviación sí está produciendo una rinitis y potencialmente puede ser una sinusitis. Si yo veo sinusitis de ese mismo lado o cierre del infundíbulo por la desviación, no. Este es el uncinado, apófisis unciforme, este aquí es el infundíbulo. Si este está cerrado por la tremenda desviación del tabique, yo tengo que decir que hay que operar porque eso es lo que está ocasionando la sinusitis de este lado. ¿Entendido? No sé quién me... Entendido, aquí, gracias. Gracias, Rogelio. Ya, entonces, seguimos. Ya. Entonces ahora vamos a ver de que existen algunas celdas etmoidales que pueden complicar los drenajes. A ver. Hay unas celdas etmoidales muy anteriores que se llaman el ager nazi. Cuando se ve, no, cuando se ve una celda etmoidal que es anterior al seno, pero al conducto lacrimonasal, la celda etmoidal se llama ager nazi, porque son las celdas etmoidales más anteriores. Y su referencia es con el conducto lacrimonasal. ¿Cuál es la importancia de decir esto? Ahorita vamos a ver. Por ejemplo, acá tengo dos células etmoidales y todavía el conducto lacrimonasal no está. Si estas celdas etmoidales, que son del ager nazi, se neumatizan demasiado, lo que va a hacer es que obstruyan el drenaje del seno frontal. Entonces, pregunta que puedo hacer es, la patología o la neumatización del ager nazi, ¿qué patología produce? Produce una sinusitis frontal. Entonces, la sinusitis frontal se ocasionaría por una obstrucción del drenaje, ¿no? Que se llama receso nasofrontal, del drenaje del seno frontal. ¿Dónde drena el seno frontal? En el meato medio. Y ahorita vamos a ver. Ahí se ve. Aquí, ese seno frontal está drenando debajo del cornete medio, sobre todo en el lado izquierdo. Bien. Ahora, vamos a buscar ahora otro tipo de celda. Esta celda.
esta celda de acá. Esta celda sigue siendo una celda etmoidal, pero se está introduciendo en el seno maxilar. Tanto así que este linfundíbulo, imagínate que esta celda se neumatizara más. ¿Qué va a ocasionar? Una obstrucción del seno maxilar. Esta celda se llama celda de Heller. Heller. H-E-L-L-E-R. Heller. Entonces, el Lager nazi es asinusitis frontal, como las celdas de Heller es asinusitis maxilar. Otro punto importante son que no la podemos ver ahorita en estas. A ver, voy a ver acá. Este de acá. Una de las celdas etmoidales más posteriores y que tiene que ver con el nervio óptico. Vamos a ver el ojo derecho. El ojo derecho lo estoy reduciendo al ojo derecho y lo reduzco tanto al ojo derecho que ya al último me quedo por el canal del nervio óptico. O sea, me quedo con el canal del nervio óptico que está acá. Acá está el canal del nervio óptico. Pero esta celda etmoidal, ahorita vamos a mostrarla. Esta celda etmoidal está al lado del canal. Imagínate que no neumatice para acá, sino que neumatice para acá. ¿Qué puede producir? Una compresión del nervio óptico. Entonces, la celda de Odoni es una celda que su patología puede comprometer al nervio óptico. Entonces, tenemos tres tipos de celdas. La de Ager-Nazi para el seno frontal, la de Heller para el seno maxilar, y la de Odoni para el seno, para el nervio óptico. Esto básicamente se ve más en la axial que en la coronal. Pero les muestro para que ustedes vean que todo se puede encontrar. Aquí está. Sí. Ese es el canal del nervio óptico. Y esta es la celda más posterior que lo estábamos viendo. Si esta se neumatiza para acá, lo comprime el nervio óptico. También aquí ven ustedes claramente de que las células etmoidales están en mucha relación con el ojo. Entonces hay sinusitis, sobre todo en niños, que pueden ocasionar compromisos de palpebrales o patología ocular. Ya. Poco a poco vamos a ir desarrollando esto, ¿no? Me gustaría que puedan revisarlo esta página porque no solamente tiene lo normal, sino también tiene patologías, anatomía normal y variantes, por ejemplo, del seno frontal, del seno esfenoidal. Realmente es bien interesante tener una buena formación en lo que es en lo que es tomografías. En la resonancia se ve casi lo mismo. O sea, tiene más procesos, ¿no? Pero con una buena orientación anatómica de la tomografía te ayuda bastante a reconocer muchas estructuras en la resonancia y ya
tienes que saber un poquito los procesos para saber qué cosas están buscando. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Están? ¿Me escuchan? Sí, sí, Doc. Bueno, entonces acá lo importante es, por favor, revísenlo y prepárense mejor para las próximas clases. ¿Ya? Voy a darle a los grupos más que puedan aportar más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a tratar de que puedan exponer con más información. Como preparas mejor, pues puedes hacer que tus aportes también cuando te toque aportar, puedes aportar 1 o 2 artículos para que todos aprendan. O sea, mi intención es que aprendan más con los aportes. No. ¿Qué otra cosa más? Con respecto a sangrado, bueno, quería hablar sobre investigación, que justamente es lo que estaba hablando. Miren, vayan preparando sus ideas. ¿Alguien tiene una idea de investigación del grupo? ¿Alguien se interesa por investigar algo de la especialidad? Para el seminario de COVID, que quiero ver cuándo lo podemos hacer, voy a hablar con la delegada para que no interrumpa mucho. Para el seminario de COVID es muy importante pensar en que vamos a hacer temas de COVID, pero de otorrinolaringología, no de neumología, por decirlo así, de otorrinolaringología, y vamos a insistir bastante en la fisiopatología y la evolución o tratamientos que se pueden estar haciendo, ¿ya? La hipogeusia, la hiposmia, a veces hay vértigos, ¿no? Para poder estar un poco mejor entrenados en todo esto. Bueno, de verdad que en esta vez sí me están sobrando 10 minutos, porque no escucho ninguna idea. En investigación, sobre todo, creo que deberían de hacerlo con temas de actualidad relacionado a COVID, relacionado a problemas mentales por cuarentena, ¿no? Pero con patología otorrinolaringológica, ¿no? Se cruza información. Bueno, ¿algún aporte, algo que quieran aprender sobre esto? Todavía falta un Doc, solo Dime, una cosa referente a eso al COVID, ¿no? Que, por ejemplo, lo que, bueno, aquí en Brasil, por ejemplo, en el sur de Brasil, yo soy del sur, ha habido muchos casos, ¿no? Y conversé con algunas personas aquí que ya fueron infectados, amigos, cuando volví acá, ¿no? Ahora en vacaciones, y me hablaron que algunos, incluso después que ya sanaron del COVID, después de meses, siguieron teniendo la pérdida del olfato y del gusto, ¿no? Así después de meses, ¿no? Entonces fui a investigar y dice que, claro, no, todavía no tenemos la exactitud de la investigación sobre eso porque es reciente, pero parece que puede ser algo, una consecuencia, una secuela así permanente, ¿no? No, no sé si ya hay publicaciones más específicas sobre eso, pero fue por lo poco que leí al respecto. Bueno, a propósito de una entrevista que me dieron a mí en un canal de televisión, me puse a revisar un poco sobre hiposmia y bueno, hice tratamientos de hiposmia. Actualmente estoy haciendo bastante tratamiento de hiposmia y de ahí salieron unas notas y todo. Y yo tengo una cuenta en Facebook y hablé sobre hiposmia. Primero así, a grosso modo, la hiposmia y anosmia es un indicador más sensible y específico, ¿no? Que la misma fiebre. O sea, para un centro comercial o alguien que te toma fiebre y te da tu alcoholcito, pues
Ese es un saludo a la bandera, porque con eso no es tan específico. Pero si tuviera un poco de vinagre y te hiciera oler, eso es muchísimo más específico actualmente para un COVID, ¿no? Y no solamente se detecta la anosmia, sino la hiposmia. O sea, sí, huelo, fastidia, pero no tuviste la reacción intensa que da el vinagre. Que por eso no te dicen alcohol, te dicen vinagre. Porque el vinagre tiene una reacción intensa. O sea, el que tiene el olfato perfecto tiene una reacción intensa. Y mucha hiposmia no se detecta. O sea, el paciente no es consciente de la hiposmia. Primer punto. Segundo punto, que el que un paciente tenga hiposmia tiene mejor pronóstico que un paciente que no lo tuvo. Se ha visto de que en pacientes leves moderados tienen más del 70-80% de hiposmia, mientras que pacientes que han estado en cuidados intensivos o han requerido cuidados intensivos, solamente un 20% lo tenía hiposmia. Ergo, los que no tuvieron hiposmia tenían más probabilidades de enfermedades severas. Hiposmia está más relacionado, o estaba más relacionado en la primera ola, a jóvenes y a mujeres, que en general tienen mejores pronósticos que varones, adultos, ancianos. Entonces, por eso es que la hiposmia no solamente es un signo que lo documentas, sino que te da el pronóstico. Y fiebre, ni el patrón ni la saturación te da pronóstico. Otro más. En la hiposmia, generalmente el 70-80% se resuelve en las 5 primeras semanas. ¿No? Hay reportes que en 3 o 4 días ya se resolvió, pero eso generalmente son por inflamación. Pero pacientes que han tenido hiposmia, generalmente a la 5ª semana se está resolviendo. Pero si tiene más de 2 meses, la probabilidad de que la hiposmia persista es muy alta. O sea, entonces, pacientes que tienen de aproximadamente 2 meses deberían de entrar a una rehabilitación olfativa. ¿Qué es una rehabilitación olfativa? Rehabilitación olfativa no es hacer que vuelva a crecer el nervio, porque probablemente no se va a poder recuperar ya a los 2 meses. Aunque siempre se decía clásicamente que la hiposmia se debía de esperar 1 año, pero lo que se está viendo es que la gran mayoría, después de 2 meses, tiene muy poca recuperación espontánea, después de 2 meses. Tiene mucha recuperación en las primeras 5 semanas, pero después de 2 meses tiene poca recuperación. Entonces, la intención de la rehabilitación olfativa es que las fibras nerviosas del tracto respiratorio, olfatorio, se puedan potenciar lo máximo posible, o sea, llevarlo a un catador de vinos, ¿no? a un detector de café, por ejemplo, ¿no? Que tenga inteligencia olfatoria para que la poca información que tiene, pues se pueda potenciar lo máximo posible. Es un poco de lo que sé y actualmente tengo varios pacientes en rehabilitación olfatoria. Es un tema mucho más amplio, pero un poco para que vean que se está investigando y hay muchos signos y síntomas que no le están dando la debida importancia, siendo de gran ayuda epidemiológica, ¿no? Yo tengo pacientes que me llaman porque tienen COVID y le pregunto, ¿y tienes hiposmia? Bueno, no, huele vinagres. Doctor, no me ha pasado nada cuando he olido vinagre. Tienes hiposmia. Pucha, ¿y ahora qué? Tu pronóstico es bueno. O sea, el virus mata por 2 cosas. O por la hiperinflamación o por una infección sobreagregada. Porque el virus per se te va a inflamar. Es más, tu misma inflamación viral te va a dar patrones de neumonía. Pero el virus en sí
así como viene, se va. O sea, es como decir, un paciente tiene fiebre y tiene hepatitis. O sea, ¿va a ser un problema la fiebre en hepatitis? No. ¿Va a ser la ictericia un problema en hepatitis? No. Porque si le comienzo a dar un montón de medicamentos para eso, lo que voy a dañar es al hígado. Igualito es en esto. O sea, el gran problema es que en su desesperación por no morirse, apenas tiene COVID positivo, se llenan de medicamentos. Entonces lo que está haciendo es una mala metabolización cuando el hígado, en los riñones, y está comprobado, que están inflamados. Entonces esos se comportan como tóxicos, se inflaman más. La probabilidad de que un paciente que sea automedicado con polifarmacia tenga un curso peor es mucho mayor que si el paciente hubiera tenido una dieta vegetariana con bastante líquido, con baja carga viral. Baja carga viral implica que los autocontagios, por ejemplo, mascarilla o contagios de sus seres cercanos, ¿no? Porque como él contagió, todos sus seres cercanos que viven con él están contagiados, están expidiendo virus. Entonces tiene mucho más carga viral. Por eso que los médicos se mueren, ¿no? Por eso los médicos se mueren, no porque sean más débiles, sino que están expuestos a más carga viral, y a más carga viral, enfermedad más severa. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a lo que hemos hablado ahorita? Porque ya estamos, ahora sí acabando. Bueno, chicos, ojalá que nos hayan podido entender lo último que he dicho, porque es realmente ahorita es muy, muy, muy penoso. Esta segunda ola es terrible, al menos en Lima es terrible. Todos tenemos que tener los conceptos bien claros de COVID para poder ayudar, ¿no? Se siguen dando antibióticos, se siguen dando muchas medicaciones que no están validadas, y medicaciones validadas como la colchicina ni la nombran. O sea, no hay una ética en los estudios que se están haciendo. Hay mucho problema ético ahí. Doc, pero una última consulta. Usted mencionó entonces que las personas que tenían hiposmia o anosmia tenían un mejor pronóstico. ¿Y eso tiene alguna explicación así o todavía no se sabe por qué? No, honestamente yo no sé por qué. Pero que hay estudios que validan bien eso, sí. O sea, y en metaanálisis, ¿no? Que los pacientes que tienen hiposmia tienden a ser formas más leves a moderadas que los que no tienen hiposmia. Pero decirte por qué exactamente, no sé. Lo que sí sé es que, por ejemplo, la hipogeusia es por el virus directamente, ¿no? Porque el virus ataca a las células gustativas y a las células salivales, a las glándulas salivales. Ok, gracias, doctor. Bueno, gracias, chicos. Ojalá que les haya servido esta clase, porque realmente para mí es muy importante que los pacientes